Vamos a leer el capítulo 4. Osea capítulo 4. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Leemos las Sagradas Escrituras en el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento, capítulo 4. Voy a leer el verso 6. Gloria a Dios. Solamente ese verso. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Amén. Solamente esa porción bíblica. Y damos gracias al Señor y pedimos que Él nos dé su palabra en esta hora. Padre, toma tu palabra, ya que la hemos leído. Toma tu palabra. Tú eres el dueño, tú eres el maestro, tú eres el autor, el escritor de ella. Porque ninguna escritura es traída por voluntad humana. Los hombres hablaron siendo tomados, poseídos, posesionados por ti. Oh Señor, por tu Espíritu. Por tanto, Señor, te pedimos, Padre, que tome esta palabra y tráela a nuestros corazones. Predícanos, Señor, enséñanos, Señor. Oh gran Espíritu Santo, abre el entendimiento a tu pueblo. Te lo pedimos en esta hora, para la gloria de tu nombre. Amén y amén, Señor Jesucristo. Pueden tomar sus asientos, queridos amados hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Entonces hoy nos venimos a las Escrituras, porque dice: volveos a ellas, volveos. En el mensaje del último tiempo, por eso el que lea, entienda. Entiende lo que lee, le dijo el Espíritu a través de Felipe al etíope, el eunuco, un hombre estudiado. Entiende lo que lees. Y este hombre era un adorador de Dios. Viajaba de Etiopía a Jerusalén a adorar al Señor, a honrar a Dios. Les traía sus presentes, sus ofrendas, y se postraba, se arrodillaba allí. Dice: lees, pero debe entender. ¿Entiendes? Y si no entiende, entonces Dios honra tu obra, honra tu ofrenda, honra a los que le honran. Esa palabra se cumple. Dios honra a los que le honran, ¿verdad? Porque este hombre honraba al Señor. Él viajaba de una ciudad o de una nación a otra. Pagaba un precio. Era esforzado, era valiente. Sabía que Dios le recompensaría, le pagaría. Y él entonces, viajando de su nación de Etiopía y siendo un funcionario, el tesorero nacional, ¿ve?, de ese reino, entonces él sacaba su tiempo y venía a adorar a Dios, al Creador, al Todopoderoso. Él sabía que existía ese Señor. Amén. Y que era el Dios de todos y de todas. Y aunque él estaba en otra nación y pertenecía a otro reino, que tenían otras adoraciones y otros dioses,
en el corazón de él había una convicción, que había un creador, que había un Dios, y que demandaba adoración, que le honraran con lo que tenían, con lo que tuvieran, y que fueran fieles, y que se esforzaran y fueran valientes. Y él así lo hacía. Dice que venía a adorar a Jerusalén. No andaba solo, traía una comitiva, cuerpo de hombres, lo acompañaban, lo resguardaban en ese largo camino por esos desiertos donde habían merodeadores, ladrones. Entonces él tenía que llevar su comitiva o sus soldados, pero tomaba todas las prevenciones, las medidas, pero llegaba al lugar, a Jerusalén, a la nación de Israel y a la ciudad de Jerusalén, a honrar a Dios. Y allí honraba. Ahí pasaba los días que tenía que pasar en esa campaña, en esos eventos que le hacían a Dios en Jerusalén, en esos cultos, en esos cantos, en esas músicas que le daban los músicos y los cantores que estaban en el templo, los levitas, los consagrados. Y él también entraba en la adoración, entraba en la música, entraba en el canto, sacaba de sus tesoros lo que traía y se lo daba al Señor. Y Dios entonces, mirando eso, honró. Cuando ya él se iba despedido, quizá Dios, buena, Señor, te di, vine a adorarte, te di adoración, me arrodillé o me postré. Señor, te di canto con los cantores, te di música también con los músicos. Y te di honra, Padre. Te traje aquellos regalos, lo que sentí en mi corazón de darte. Incienso, ¿verdad? Especias aromáticas, oro, plata, vestido, calzado. Trajo y honró. Y trajo al tesoro de la casa de Dios. Dio honra. Y cuando él se iba, entonces Dios le habló a Felipe: muévete y ve por el camino que es desierto. Ve a encontrarte con este hombre. ¿Ve? Entonces vemos allí que Dios es un Dios que está mirando lo que hacemos. Dios recompensa. Dios no se queda con nada. Dios valora lo que tú haces por Él. Y Él te pagará y te recompensará. Y Dios veía que este hombre tenía una necesidad, aunque era un adorador. Y tenía generosidad en su corazón. Y tenía honra en su corazón. Tenía una obra que demostraba su fe al viajar de esa nación a la nación de Israel, de atravesar todo el desierto, corriendo el peligro de tantos ladrones y merodeadores que estaban en esos tiempos, como en estos tiempos también hay. Dios mirando todo eso, Dios veía que había una necesidad en ese hombre de conocer más de Él. Entonces Dios movió a su hombre llamado Felipe, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, de fe, a quien Dios se le había revelado en plenitud de su mensaje. Entonces lo movió al desierto a encontrarse con ese hombre. Porque un abismo llama a otro, un espíritu a otro. Los que son del Señor tienen que tener encuentro con el Señor. Y esos encuentros vienen por medio de los vasos, de los
instrumentos, utensilios que Dios tiene en la tierra, llamándolo al uno al otro, para añadir lo que falta a cada uno, y se edifiquen y se construyan, y ser aprobados como verdaderos adoradores. Entonces movió el Señor a Felipe, y el ángel dice, la Biblia, que el ángel le dice: acércate al carro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Felipe oyó que entonces el hombre leía Isaías, ¿verdad? Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo, el poder, la salvación de Jehová. De tal manera que cuando Felipe oye, el Espíritu guía a Felipe. ¿Entiende lo que lee? Le pregunta. Entonces el hombre dice: ¿cómo entenderé si alguno no me enseñare? Qué humildad en ese hombre. Gloria. Siendo un funcionario principal, un hombre preparado, era el tesorero de la nación, pero vemos que era humilde, era manso. Amén. Porque garantizo que su ropa que él llevaba de elegancia, de galas, en su cargo como el tesorero de una nación, su ropa, su vestir, su atavío, su carro, iba en un carro. Y viene un hombre de a pie, mal vestido, como eran los profetas, Gloria. y se acerca al carro de él. Era para que rápidamente de repente dijera a los soldados: saquen espada, cuidado. El hombre tenía humildad, tenía sencillez en su corazón. Amén. Amén. Entonces cuando escucha a este hombre hablar y le dice: ¿entiende lo que lees? Caminando apuradito, porque los caballos, imagínense el paso de los caballos, y mal vestido allí, quizá con una sola, como dice, túnica, quizás sin capa. Puede ser que ella tenía una capa, Felipe, y unas sandalias, toda llena de polvo por ese desierto. Y le dice: ¿entiende lo que lees? Y el hombre dijo: ¿cómo entenderé si alguno no me enseñare? Gloria a Dios. Y le digo: súbete a mi carro y ven conmigo para que me enseñe. ¡Qué humildad! ¡Qué cosa maravillosa! ¡A su nombre! ¿Ve? Amén. Eso es como decir hoy a alguien que ande en un carro lujoso, última tecnología. Su carro donde anda le dice su estatus, ¿verdad? Su estatus social, económico, financiero, a que pertenece, donde anda, donde ejerce. Así era con ese hombre, así era con él. Pero vemos que aunque ese hombre tenía un estatus alto en esa posición, había algo muy lindo, hermoso, precioso dentro de él. Amén. Dios había puesto un espíritu muy sencillo y humilde, un espíritu que aceptaba la palabra de Dios, reconoció la sencillez de Dios en un hombre cuando llegó y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Entonces este hombre escuchó la palabra de Felipe y dijo: este hombre tiene que saber de la palabra, me está diciendo que si entiendo lo que leo, quiere decir que él debe saber de este tema que estoy leyendo. Y lo invitó y le dijo: vente, súbete a mi carro y enséñame. Aceptó ser enseñado por uno que era menor que él en estatus
financiero, económico, ¿verdad? Social. Aceptó ser enseñado por alguien que no tenía la vestidura de él, el carro de él, la custodia que tenía él, la posición que tenía él. Hermano, esto da a conocer que Dios puede venir a corazones sencillos y humildes, aunque anden en carros lujosos, aunque anden, hermano, en vestidos caros, con prenda y con oro. Dios puede venir a esos corazones y habitar dentro de ellos, a su nombre, y aceptar la enseñanza, como lo aceptó el etíope. Y como fue, será, y como se hizo, se hará. Y Dios restaurará lo que pasó. La repetición de las cosas. Generación va, generación viene, y la tierra permanece para siempre. Amén. Entonces conseguimos que Felipe, por el Espíritu, le enseña a este hombre, porque este hombre todavía no entendía si era de Isaías quien hablaba el texto o hablaba de algún otro. Entonces él dijo: ¿de quién habla esto? ¿Está hablando el profeta Isaías de sí o de quién está hablando? Entonces Felipe le da a conocer el misterio que encerraba aquellas escrituras, que no hablaba de Isaías, sino que hablaba de Jesús, el Cristo. Y que esa profecía había tenido cumplimiento. Y que había venido. Y había estado en Jerusalén. Y había caminado las tierras de Israel. Y había cumplido perfectamente. Había muerto, lo habían crucificado, escupido, tal como decía esa porción bíblica. Pero que Él había resucitado. Y que ahora Él nos mandó a predicar. Y por eso es que yo estoy aquí. Porque Él me dijo que viniera, te encontrara y que te hablara. Por eso te estoy diciendo, le decía Felipe, Él mandó que el que creyera en Él, confesando con su boca, creyendo en su corazón que Él es el Señor, será salvo. Él mandó que predicáramos, y el que creyera y fuere bautizado será salvo. Y todo aquel que invocara el nombre de Él sería salvo. Entonces Felipe, hablando esta palabra, que el hombre dijo: buena, he ahí hay agua. ¿Puedo ser yo bautizado? Felipe le dijo: si cree, bien puede. Y él dijo: creo que Jesús es el Señor. Que bajaron ambos del carro y descendieron a las aguas, y Felipe lo bautizó en el nombre de Jesucristo y recibió el perdón de sus pecados. ¡Oh, gloria a Dios! Y dice la Biblia que el Espíritu arrebató a Felipe nuevamente. Y el hombre dice que siguió su camino gozoso. El gozo de salvación. La Biblia dice que el Espíritu Santo es gozo de salvación. Y cuando tú eres salvo, hay un gozo que te da el Espíritu. Dice la Biblia que el reino de los cielos no consiste en grande abundancia de comida, bebida y cosas materiales, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Dale un aplauso a Él. El etíope fue salvo por bautizarse en el nombre de Jesucristo, por aceptar que Jesús es el Señor, a su nombre. ¿Cuánto lo creen? Por eso es que yo digo que puede haber mucha gente hoy que puede andar en carros lujosos, en vestidos costosos, con perlas, con oros y plata, con custodia de guardaespaldas, de soldados armados, y dentro de ello hay un tesoro. Pero mucha gente juzga porque lo ve en el carro lujoso, en la nave lujosa, en el yate o en el avión, en el helicóptero o en alguna nave,
bien sea aérea, marítima, terrenal, y la gente lo juzga, ignorando que como Dios hizo en el pasado, puede hacer en el presente. Y como Él hizo, está haciendo. Para Dios nada es imposible. Y nosotros estamos llamados a vivir por fe y a creer que Dios restaurará lo que pasó. Tenemos que creer la repetición de las cosas que va a volver a suceder. Dios tiene etíopes. Dios tiene hombres en los gobiernos que ha de transformar, que ha de traerlos, y serán bautizados, invocarán a Jesucristo y serán perdonados y serán salvos, porque para Dios nada es imposible. Dios no cambia, no se muda, no tiene variación a su nombre. ¿Cuánto lo creen? Mucha gente se va a la primera. Y los ricos no entrarán. Pero los ricos avariciosos, egoístas, ¿ve? Que tienen la mirada puesta en el dinero, en las cosas materiales, y no son adoradores de Dios, y no sacrifican para Dios, y no honran a Dios con lo que tienen. Pero la gente que tiene cosas materiales y posiciones en esta tierra, pero esa gente ahí dentro de ese cuerpo que podemos ver físicamente, detrás de ese cuerpo, si allí adentro lo que está es un espíritu como el de Etíope, como el hombre de Etiopía, como aquel tesorero, como aquel gran funcionario, aquel hombre de nombre o renombre, aquel hombre de posición, si alguien tiene un espíritu como ese, que le da culto a Dios, que le da honra a Dios con lo que tiene, que usa su carro y sus soldados para venir a adorar a Dios, hermano, tan seguro estoy que como fue con aquel, será con este en este tiempo. Y como Dios le honró y mandó a sus hombres, ¿verdad?, para que estuvieran en el culto, y él la adoró con aquellos hombres y cantó con esos hombres, y dio al tesoro de Jehová de lo que traía del reino. Tanto que hizo Dios al mirar esto, que le envía a Felipe, un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, de sabiduría, lo manda a que se encuentre con él. Amén. Y lo bautice en las aguas, porque era imposible que se perdiera. Era imposible que ese hombre llegara a Etiopía después de haber tenido una actitud de fe, después de haber demostrado con obras, con hechos su fe, después de haber demostrado que en verdad creía a Dios y que honraba a Dios, habiendo traído ofrenda voluntaria, habiendo honrado a los sacerdotes, a los ministros en Jerusalén, habiendo de honrar a Dios en su adoración. Era imposible que se regresara a Etiopía sin salvación. Amén. Porque para ese tiempo la salvación ya estaba, y estaba en la palabra de fe, que si creyera en tu corazón y confesara con tu boca, ahí estaba la salvación. Y él no conocía que Jesús era el Señor. Él no conocía de él, del gran Señor al cual él estaba adorando. No lo conocía, y era necesario conocerlo. Por eso Dios envió a Felipe para que lo conociera. Y le dijo: este que habla aquí Isaías es Jesús el Cristo, el profeta de Galilea. Él vino aquí a la tierra, él hizo este trabajo, se dejó escupir, abofetear, escarnecer. Hoy murió, pero resucitó por tus pecados. Si tú crees ahora, y él dijo que si te bautizas en tu nombre, ahí va a haber perdón de pecado. Tus pecados serán perdonados, serán liberados y alcanzará la vida eterna a su nombre. ¿Cuánto lo creen? Dios tiene que mover. Por eso no podemos estar juzgando, porque gente
gente rica, gente de posiciones en los diferentes lugares de honra en el país, en el mundo entero. Dios es el que lo conoce. Y si alguno de ellos va en esta línea del Espíritu, dando honra a Dios con lo que tiene, sirviéndole a Dios como le servía este hombre. Ve cómo viajaba. Él tenía una convicción y era la convicción del Espíritu que estaba en la palabra. Amén. Porque estaba escrito que Dios había escogido a Jerusalén como su ciudad, y en Jerusalén había establecido su templo, y que tenían que viajar a Jerusalén a adorar. Había que venir a Jerusalén, y él, teniendo la convicción de que era Jerusalén la ciudad del gran rey y donde estaba el templo de Dios, él irrumpía entre las fronteras, entre los ladrones, entre los merodeadores, entre todo peligro. Él irrumpía por fe y venía al lugar que había que adorar, que había Dios establecido. Venía a Jerusalén a darle honra a Dios, no importando nada, sino por fe, venciendo las adversidades, venciendo los problemas a su nombre. Y sacaba el mejor tiempo y venía al lugar que tenía que adorar. Él entendió y conoció que era Jerusalén el lugar donde tenía que ir a adorar. Era el lugar escogido por Dios. Por eso hoy podemos tener convicciones escriturales que gente rica, gente adinerada, posicionada en el gobierno, gente de buen vestir, de buenos atavíos, de buenos perfumes, de buenos carros, puede haber dentro de ellos un espíritu precioso de un adorador verdadero, de un genuino adorador, de alguien que honra y da gloria al Señor y reconoce que todo es de Dios. Sí lo hay, hermano. La Biblia no se equivoca. La palabra de Dios no puede contradecirse. Abraham fue rico, Isaac, Jacob y los reyes en Israel. ¿Cuántos hombres en la Biblia? Tenemos que aprender. Mira el gran José en Egipto. El mismo Mardoqueo dice que Mardoqueo llegó a ser un gran funcionario grande en el gobierno de los medos persas. Porque este Mardoqueo llegó a ser grande. Dios levanta del pobre. Amén. Dice del polvo al pobre. Amén. Y del lugar de la basura a lo menesteroso. Y lo pone con los príncipes de la tierra y le da lugar de honor. Dios hace eso. Oh, Dios levanta. Dios pone lugares de grandeza a su nombre. Eso es Dios. Es Dios el que da lugar. Es el Señor que da ese don. Porque es donde Dios, a quien Dios le da riqueza, bienes, propiedades, y le da facultad de comer, de beber, de disfrutar de eso. Es un don, es un regalo de Dios. Eso lo ha dado Dios. Y como Dios le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos esos hombres, a José, a Mardoqueo y a los reyes, a David, a Saúl, sucesivamente, todos estos hombres, como Dios le dio posición, y ellos eran adoradores de Dios, y ellos adoraban y cantaban al Señor y daban himnos de adoración al Señor. Y como estos hombres honraban a Dios con sus ofrendas, con sus diezmos, con sus primicias, y hermanos, y vemos que fueron salvos. Fueron salvos. Como fue, será. Como se hizo, se hará. La generación va y generación viene. Y Dios es el que da espíritu al hombre. Dios es el creador. Y Dios es el que da posición.
David decía: ¿quién soy yo para ofrendar, diezmar, honrar a Dios? Si de lo recibido de su mano eso damos. La gloria, la riqueza proceden de Él. En sus manos está el del poder al que Él quiera, a todo al que Él quiera. Por tanto, no debemos juzgar, sino más bien temer y temblar ante la presencia de Dios, sabiendo que Dios hace como Él quiere. Dios es soberano. Dios mueve al que tiene que mover, toca al que tiene que tocar, quita al que tiene que quitar y pone al que quiere poner. Y Dios le da al que Él quiere. Y Dios puso espíritu en los hombres. Y en los espíritus que Dios puso en los hombres, hay hombres puestos en posiciones de grandeza, de buen lujo o placeres. Y eso se lo ha dado Dios, porque la Biblia dice que es un don de Dios, quien Dios le da riqueza, bienes, propiedad, y también le da facultad de comer y beber, disfrutar. Entonces conseguimos que ese es Dios, el Dios de la multiforme gracia, de las muchas maneras, el Dios de la generosidad, el Dios que cuida de su creación, como dice el Salmo 104, el Salmo 65, la generosidad de Dios. Eso es el Señor. Por tanto, ¿qué hacemos nosotros? Lo que hacemos es orar. Lo que hacemos es seguir alabando y adorando en espíritu y en verdad. Ayunando y orando y pidiendo a Dios que mueva lo que tiene que mover, que toque lo que tiene que tocar, que use al que tiene que usar, que envíe por el que tiene que enviar. Y si tú estás en los propósitos de Dios enviarte y moverte y ponerte donde Dios quiera, porque tú eres un adorador de Dios y tú le crees a Dios y tú honras a Dios con lo que tienes y con tu espíritu, tu alma, tú cantas y tú adoras en espíritu y en verdad. Entonces si tú eres ese, entonces heme aquí, Señor, envíame a mí, yo iré, yo haré, heme aquí para hacer tu voluntad, heme aquí para lo que tú quieras en mí, para lo que tú me envíes, para lo que tú me pongas. Esa alabanza de esta noche, vamos, dale todo, la alabanza al Señor, alabado sea. Aleluya. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Dios. Eso es Dios. Amén. Porque hay doctrinas entre el evangelio que dice que los ricos, ninguno de los ricos que sea cristiano entrará. Ninguno. Pero es el que ama. La Biblia nos habla de un hombre llamado Zaqueo en Lucas 19. Y Zaqueo era un hombre ¿qué? Adinerado, rico. Y estamos hablando en el tiempo de Jesús. Como también habla de otro joven rico, adinerado, que se perdió. Pero habla de Zaqueo y Jesucristo dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Dale un aplauso al Rey. Dale un aplauso a Él. Ha llegado la salvación a un hombre adinerado, a un hombre de gusto y de placeres, a un hombre de posición, de grandeza, a su nombre. Y vemos allí que dice la Biblia que Zaqueo dijo: Señor, vemos la humildad. Vemos la humildad, dijo: Señor, si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado, Señor. Aleluya. Señor, la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres. Dale un aplauso al Rey. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria. Dale la gloria. Que eso lo hace Dios. A su nombre. La mitad de sus bienes se lo daba a los pobres. Y Dios honró al etíope. Honró a Zaqueo. Porque Zaqueo honraba a los pobres, a los ancianos, a las ancianas, a los niños, a los huérfanos, a las viudas. Le daba de sus grandes bienes que tenía, de propiedades, de sus grandes frutos, de sus ganancias sacaba y repartía con liberalidad, con generosidad. Amén. Y Dios honró eso. Y vino el mismísimo Salvador a la casa de él a visitar. ¡Dale un aplauso al Rey! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale la gloria! Dios viene directo a ti y te va a honrar por lo que tú has hecho, por
por lo que está haciendo. El mismo Dios te recompensará. El mismo Dios valora lo que tú haces. A su nombre. Eso hace el Señor. Vino el Señor a la casa de Zaqueo y honró a Zaqueo. Le dijo ante toda la gente: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es un hijo de Abraham. Él también es un hijo de fe. Él tiene obra que demuestra su fe. Él tiene una actitud correcta hacia mí, hacia mi palabra, hacia lo que yo he escrito. Él lo está cumpliendo. Amén, gloria a Dios. Y Dios, el Señor, vino personalmente y testificó delante de la multitud, porque me imagino que la multitud ya conocía. Pero como había tantos malos conceptos, entonces el Señor le aclaró el asunto. Le dijo: él es un hijo de Abraham. Hijos de Abraham serán levantados. Y muchos ignoran, como ignoraron allá, que Jesús no podía venir directamente a la casa de Zaqueo. Gente adinerada que tenía su custodia, resguardaban sus casas, tenían siervos, mayordomos que cuidaban. Zaqueo, hombre influenciado en el gobierno, en el reino de Israel. Jesús vino a ellos porque había una obra que había que recompensar, retribuir. Dios es un Dios que paga, recompensa. Amén. Y las medidas que Él da son medidas buenas. Amén. Dice que las medidas de Dios son buenas. Y vino. ¿Y qué pago tan bueno le dio el Señor? Le dijo: mira, Él es un hijo de Abraham. Por cuanto Él es un hijo de Abraham. ¿Y qué tuvo Abraham? Dice la Biblia que Abraham tuvo fe. Y cuando tuvo fe, ¿qué demostró con su fe? Obra. Amén. Tuvo una obra. Dice la Biblia: Abraham, el padre de la fe, tuvo una obra. Y en esa obra fue recompensado. Amén. Por cuanto Él es un hijo de Abraham, por eso yo he venido. Todos los que son hijos de Abraham tienen fe y demuestran su fe con obra. Y todos los hijos de Abraham serán visitados por el Señor. El mismo Señor vendrá, el mismo Señor recompensará, el mismo Señor te dará el pago bueno, con medidas buenas, mecidas, revestidas, apretadas, rebosadas. Te recompensará el Señor a su nombre. ¿Cuánto lo cree? El mismo Señor viene por ellos. Los hijos de Abraham son visitados. Ahora conseguimos otro hombre que Dios testificó de honrar. Y dice la Biblia que ese se llama Cornelio. Amén. Amén. Y ya no estaba Jesús. Gloria a Dios. Ya no estaba el Señor Jesús. Estaban los apóstoles. Jesús ahora, el Cristo, era que estaba dentro de los hombres llamados apóstoles. Amén. Y dice que Cornelio, también como el etíope, un gentil. Zaqueo era un judío, pero este era un gentil. Y este centurión, un soldado romano, un hombre con una influencia en el gobierno y en el área militar, un hombre de grandeza, de bienes, de posición. Tan seguro estoy que tenía también un carro de aquel tiempo, último modelo. Dale un aplauso al Rey. Dale, dale. Dale gloria a Dios. Alaba la gloria, hermano. Alaba la gloria. Alaba la gloria. A su nombre. Dios viene por ellos. Dios viene por ellos. Hay que quitarle el mal concepto o idea
religiosa que tienen muchos cristianos, que esos tipos de personas no van a entrar al reino de los cielos. ¿A dónde aparece eso? Cornelio también era un hombre de posición en el gobierno, en el área militar, con un carro de último modelo, con ropa, con decoraciones en su ropa, en su vestir, rodeado de soldados, la mejor comida, el mejor gusto. Pero ¿qué hacía este hombre? Le daba limosna al pueblo, ayudaba al pueblo, y en específico el pueblo de Dios que estaba en esa área, en esa ciudad, en Cesarea. Cornelio sacaba y repartía a los pobres, y le daba al huérfano, a la viuda, le daba a los niños, le daba a los ancianos. Y dice que este hombre oraba a Dios, hacía un culto para Dios, y estando en ayuno, ¿qué te parece? Creía en oración y en ayuno que había poder. Dale un aplauso al Rey. Dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria a Dios, a su nombre. También oraba y ayunaba. ¿Quién puso a Cornelio a orar y ayunar? El mismísimo Señor de él, a quien él honraba con los sacrificios que hacía. Y él honrando a Dios y estando en oración y en ayuno, el Señor le había puesto que orara y que ayunara, porque tenía algo para entregarle. Cuando Dios quiere entregarte algo, el Señor empieza a moverte. Ora y ayuna. Dale un aplauso al Rey. Dale, dale esa bajada, suba. Y dale la gloria a su nombre. El Señor es el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad en tu corazón. ¿Quién puso el sentir en Cornelio? El Señor. ¿Quién puso el sentir en Zaqueo de correr y montarse en un árbol, en un sicómoro, para ver a Jesús, para estar cerca de él? Quería verlo, quería oírlo personalmente, porque había oído de sus dichos. Un hombre ocupado en su trabajo, en su posición, y él quería. Dios fue que puso en Zaqueo eso. Y el Señor sabía que Zaqueo lo iba a esperar, y cuando llegó, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, bájate de ahí. A su nombre. El mismo Señor puso hoy el sentir en tu corazón de congregarte, de reunirte, de venir aquí. Es el Señor que produce ese querer, ese hacer en su buena voluntad. Déjese guiar por Dios. Déjese guiar por Él como el Señor guió allá. ¿Quién guió al etíope a leer el pergamino? Ya él se iba, ya él había adorado, había cantado, había ofrendado, había diezmado. Y ahora cuando se iba en el carro, ¿qué te parece? Iba leyendo el pergamino, el libro, mejor dicho, el libro del profeta Isaías. ¿Quién puso ese sentir? El Señor. Lee esta porción, escudriña esto. Porque estaba leyendo, pero había algo más de Dios, era que escudriñara y que lo leyera. ¿Y cómo Felipe oyó eso? Es un misterio tan tremendo, hermano. Porque me imagino el cabalgar de los caballos, el ruido de la carreta o del carro, los caballos, Felipe acercarse. Era un poco difícil oír. Solamente el Espíritu le dijo a Felipe, está leyendo Isaías 53, háblale, dile, ¡Aya, soy! Dale más allá, bajada,
Dale, 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 que la ayuda viene por ti. Dale, dale los aplausos, que Dios viene y te da la ayuda. A su nombre. Es el Señor. Es algo lógico de entender. En la lógica no podía Felipe oír. Por más que el etíope estuviese leyendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Con voz dura o fuerte. El cabalgar de los caballos, las ruedas del carro, es imposible. Dios fue que le abrió el oído. Y él oía clarito cuando allá el etíope estaba leyendo Isaías 53. Entonces el gritó, le dijo, ¿entiende lo que lees? Y miró. ¿Cómo entenderé si alguno no me enseñare? Dios es el que hace todas estas cosas. Él es el que está moviendo, Él es el que está haciendo. Y si usted puede experimentar que Dios se está moviendo, que Dios está haciendo, déjese ya por Él, avance, siga avanzando, que ahí está tu victoria, como fue para el etíope, como fue para Zaqueo, será para ti, como fue para Cornelio, será para ti. Dios seguirá moviendo, Dios seguirá guiando a su nombre. ¿Cuánto lo creen? Ahora Cornelio, Dios había puesto en Cornelio, ora y quédate en ayuno. Y entonces él, haciendo ese ejercicio de fe, oraba, ayunaba, daba gracias al Señor, ofrecía sacrificio a Dios, honraba a Dios, dándole a los pobres su parte, a la viuda, al huérfano, al niño, al anciano. De repente baja un ángel. El Señor le dijo al ángel, es hora ya, ve que hace Cornelio y llévale este mensaje. Dile que mande a llamar, porque su oración fue aceptada, su sacrificio fue aceptado, su oración fue oída en los cielos. Amén. Y que ha llegado la hora y que mande a llamar a un hombre llamado Pedro, Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, que está en la casa de un llamado Simón, curtidor a la orilla del mar de Jope. Dile que vaya por él, que lo envíe a llamar, porque él tiene el mensaje que él necesita conocer. Hermano, es que Dios tiene que mover lo que tiene que mover. Un abismo llama a otro, un espíritu a otro. Se está acomodando lo espiritual a lo espiritual. Usted no está aquí porque usted quiere. El Espíritu te ha movido porque necesita ser acomodado, necesita ser ordenado. Lo espiritual tiene que venir a lo espiritual. No, el que es de la palabra tiene que venir a su nombre. ¿Cuánto alaba la gloria? Y el ángel bajó a una velocidad. Y llegó y de repente Cornelio vio al ángel. Cornelio bajaría su cara. El ángel le dijo, Cornelio, tu sacrificio ha sido aceptado. Tu oración ha llegado a los cielos. Y el Dios a quien tú sirves me envió para decirte que tienes que mandar a llamar a un hombre llamado Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Está allá a la orilla del mar de Jope, en casa de un llamado Simón el curtidor. Ha de venir, porque él te ha de traer el mensaje. Hermano, por eso es que Dios puso a los hombres. Amén. Dios no hubiera podido hablar a través del ángel ya claramente lo que era. Gloria a Dios. No, Dios nos rompe como dice, sus líneas. Amén. Dios no quebranta su palabra. Dios no pasa por encima de su palabra. Dios estableció que los hombres serían los testigos y que irían a llevar el mensaje, porque el corazón del hombre corresponde al corazón del hombre. Y Dios había levantado, constituido a Pedro como mensajero, como apóstol. Le habían revelado el misterio y era Pedro el que tenía que venir. Un hombre para otro hombre, un adorador para otro adorador, a su nombre. ¿Cuánto lo creen? No era. Mucha gente espera que venga un ángel. Mucha gente
gente espera que venga un ángel del cielo y le aparezca y le hable, pero si él te habla te va a decir algunas palabras y te va a decir: anda en casa de fulano, Amén. anda a buscar a Simón, o anda a buscar a Juan o a Pablo, anda a tal congregación, anda a tal iglesia, pregunta por fulano, porque él no quebranta su palabra. Él puso hombres y le dio ministerio, lo constituyó apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas, y todo aquel que es adorador, donde Dios ha puesto un espíritu sencillo, humilde, que honra a Dios. Ese hombre tendrá que ser guiado de esa manera para que sea salvo. Él vendrá y va a oír a otro hombre decirle la verdad, guiarlo a la verdad, enseñarle las cosas de Dios, y se cumplirá la palabra, porque Dios no quebranta su palabra. Es la manera establecida, es el modo de Dios. A su nombre, ¿cuánto alaba la gloria de esta hora? Santo. Amén. Cornelio era un adorador y oraba y ayunaba, y hay gente porque ora y ayuna piensa que ya está completo. No, Cornelio oraba, ayunaba, ofrendaba, diezmaba, daba limosna, ayudaba a los pobres necesitados, pero estaba incompleto. Pero Dios había puesto un espíritu de un adorador, un espíritu con rabia, adoraba a Dios. Él no estaba completo, faltaba completarlo. Y lo que tenía para completar eso, quien lo tenía era Simón, llamado Pedro. Amén. Como el etíope, era un espíritu sencillo y humilde que honraba a Dios, pero estaba incompleto. Y quien tenía para completarlo, para llevarlo a la medida completa, absoluta, era Felipe. Amén. Zaqueo también adoraba a Dios, también honraba a Dios, repartía y cumplía mandamientos de dar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, al extranjero. La mitad de sus bienes repartidos, pero estaba incompleto. Y quien tenía para que completara y fuera, como dice, absoluto, sin que le faltara nada, vino el mismo Señor, su porción, y le dijo: aquí estoy, lo que te falta te lo traigo, hoy te doy la recompensa. La salvación viene a tu casa, la salvación viene a tu vida. Oh, gloria por honrar a Dios, a su nombre. ¿Cuánto lo cree? Entonces el ángel le habló esa palabra a Cornelio y se desvaneció o se espumó y se fue. Cornelio rápidamente se levantó, llamó a los soldados vinieron tacatán, 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 tan, tan. Dígame, mi señor. Ay, ay, ay. Le dije: obtengo una misión. Un ángel me ha aparecido en este ayuno que estaba haciendo, en esta oración. Me dijo esto, esto y esto y esto. Así que tiene que ir a la orilla del mar de Jope. Allá hay un hombre llamado Simón el curtidor. Ahí está posando un hombre llamado Pedro. Simón llamado Pedro, por sobrenombre Pedro. Tienes que llegar a una comitiva de hombres. Ve allá a buscarlo. Dile que yo lo he mandado a buscar porque un ángel me ha visitado. Tráigalo para acá. Sale el mayordomo fiel, los soldados, arreglan todo, tacatán, por ese desierto. Ay, ay, ay. Y vemos que Dios no falla. Y allá estaba el hombre que habían mandado a llamar. ¿Estaba qué? Orando. Y mientras él oraba, Dios le muestra una visión y dice que Dios bajó un gran lienzo con cuadrúpedos, mamíferos, reptiles. Y le dice: mata y come. Y dijo: Señor, nunca he comido cosa inmunda, ha entrado cosa inmunda en mi boca. Y el Señor le repite esto: mata y come por 3 veces. Oh, de repente el Espíritu le dijo: tres hombres te buscan abajo. Y entonces dijo: desciende y ve con ellos. Ve que el Espíritu no falla. Un abismo llamando a otro, siendo guiado por el Espíritu de Dios. Dios pone el sentir, el querer. Dios habla, Dios muestra.
y cada uno tiene algo que hacer. Amén. Amén. Y lo que le faltaba a Cornelio lo tenía Pedro. Gloria. Gloria. Entonces Pedro, oyendo que el ángel ahí le habla a Cornelio, Cornelio viviendo la experiencia manda a llamar. Pedro viviendo la experiencia de ver aquella visión del lienzo con esos animalitos, aquellas criaturas, y escuchando la voz de Dios. Desciende, los hombres te buscan, ve con ellos. Aunque no entendió la visión sino después que llegó al sitio. ¿Qué te Gloria a parece? Dios. Gloria a Dios. No había entendido la visión del lienzo con cuadrúpedos, mamíferos y reptiles. Pero cuando él entonces, en obediencia, se fue con sus hombres que estaban con él, porque también habían hombres con Pedro, y agarraron ese camino desierto, tacatán, 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 tan, tan, y llegaron allá. Cuando llegaron allá, Cornelio los recibió con honra, porque ya Cornelio sabía que era un hombre de Dios. El ángel le dijo: manda a llamarlo a él, porque él te ha de dar a conocer lo que tú necesitas conocer. Amén. Le hizo entonces honra a Dios, honrando a su hombre que Dios había enviado. Y de repente le dijo: aquí estamos todos esperando. Ya tenía el culto preparado Cornelio. Cornelio había preparado su pueblo, su gente. Le dijo: aquí están todos para que te oigan el mensaje que tú tienes de Dios para nosotros. El ángel me visitó y me dijo que tú tenías el mensaje. Así que buena, todos nosotros somos oídos para oír. Amén. Danos el mensaje. Y todo el mundo atento a lo que iba a salir de la boca de Pedro. Hermano, qué cosa maravillosa. Gloria. Cornelio no era cualquiera, mira la convicción. Dice que Cornelio preparó el pueblo y todos estaban ahí esperando. Amén. Amén. El hombre guiado por el Espíritu, con un sentir del Espíritu. Y Pedro empezó a abrir su boca y hablarle al pueblo. Amén. Y hablando y dando a conocer el misterio del reino de los cielos. Porque el reino de los cielos no te vendrá con advertencia, ni te dirán helo aquí, helo allá, porque el reino de los cielos está entre vosotros. Jesucristo dijo: yo soy el reino. Amén. Y Pedro empezó a hablar del reino, empezó a hablar de Jesucristo, que Él era el Señor, Él era el que Dios había puesto por juez de vivos y muertos, y que en Él había perdón de pecado, y al que creyera y fuera bautizado será salvo. Y hablando ese misterio del reino de Dios, el Espíritu bajó, el Espíritu se movió, sopló viento, vino viento recio, se movió entre ellos. Y empezaron a hablar a la gente, a hablar en otras lenguas, a dar profecía. Oh, lo sobrenatural se movió, porque habían orado, porque habían ayunado a su nombre. Amén. ¿Usted se da cuenta lo que produjo el ayuno y la oración de Cornelio? ¿Usted se da cuenta lo que produjo honrar a Dios con sus diezmos, sus ofrendas, o dar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros? Usted se da cuenta que Dios es un Dios de recompensa y de buena recompensa, con medidas buenas, mucho más de lo que tú puedes pensar, de lo que tú puedes esperar. Dios te recompensa. ¿Ve lo que produjo eso? ¿Ve lo que produjo la oración, el ayuno? ¿Ve lo que produjo que Pedro obedeciera y saliera como apóstol entre los gentiles? ¿Ve lo que produjo ser obediente, entregarse a la voluntad de Dios? Como el último, como dice, la última exigencia o demanda de Dios a Pedro, cuando Jesús le dije: Pedro, ¿me amas? ¿Me ama más que a estos peces? ¿O más que estos pescados? Porque ya estaban pescados. Le dijo: sí, Señor, te amo. Entonces dijo: anda a apacentar mis ovejas. Amén. Se lo repitió por 3 veces esa demanda: ¿me ama más que estos pescaditos? Sí, Señor. Bueno, ve a ver por mis corderitos. Valió la pena, Pedro, obedecer. Vemos que hay recompensa. Amén. Por Pedro haberse entregado, obedecido a la voz del Señor, a la demanda, a la exigencia de Dios,
que le decía: ve a pastorear mis ovejas, ve a apacentar mis corderitos. Y él, habiendo salido, allá había un macho cabrío o un carnero, y había muchas ovejitas y muchos corderitos esperando que llegara el gran pastor, a quien Dios le había dado la potestad, la autoridad de abrir el reino de los cielos para los gentiles. Y Pedro, habiendo salido, entonces valió la pena, porque estando en la misión encomendada, en obediencia, él oraba. Él estaba orando y Dios le mostró una visión. Ve que Dios habla en visiones. Dios habla en voz audible. Pedro vio una visión y oyó la voz. Cornelio vio una visión y oyó una voz. Ay, ay, ay. Yo no sé si te da ganas de alabarlo. Yo no sé si te da ganas de darle gloria. ¡Dale gloria, iglesia! Vale la pena orar y ayunar para que vea visiones, para que oiga la voz de Dios, dirigirte y guiarte. Y entonces se unieron en un mismo espíritu. Y todo compaginó y todo concordó. Todo encajó. El gran pastor que Dios había constituido como un pastor para apacentar. Por eso es que un apóstol puede ser un pastor. Amén. ¿Pedro qué era? Un apóstol. Un apóstol. ¿Y qué le dijo Jesucristo en el 21:15 de San Juan? Apacenta mis ovejas. Entonces, si el pastor es que apacienta, ¿qué era Pedro? Dale los aplausos. Dale, dale, dale. ¡Ay, alabanza de esta hora! ¡Dale alabanza al Rey! ¡Dale la gloria a su nombre! ¿Cuánto lo cree? Pedro era un apóstol porque Dios lo había enviado y él tenía que salir. Pero siendo un apóstol que salía e iba en la misión, Jesucristo dijo: tú eres mi gran pastor aquí, que vas a apacentar, vas a pastorear, vas a ver por mis ovejas, vas a ver por mis corderitos. Amén. Y conseguimos entonces que vale la pena orar. Valió la pena que Pedro se rindiera totalmente al llamado de ir a apacentar, a pastorear. Valió la pena que Pedro saliera de Jerusalén y estuviera por las ciudades marítimas, como Jope, a la orilla del mar, y llegara hasta Cesarea, donde estaba Cornelio, para ir a apacentar, a pastorear, para ir a enseñar. Y cuando Pedro, abriendo su boca, empezó a declarar el misterio del reino de Dios, hablando de Jesucristo, fue tanto el agrado de Dios. Ve lo que hace el ayuno y ve lo que hace la oración. Derrama el Espíritu Santo. La oración y el ayuno trae derramamiento del Espíritu Santo. En la oración y el ayuno hace que Dios se manifieste a ti y que tú veas visiones y oigas la voz de Dios diciendo: he aquí que tu oración ha sido oída y tu sacrificio ha sido aceptado. He ahí que yo te he recibido a su nombre. ¿Cuánto lo cree? Valió la pena y sigue valiendo la pena que tú te entregues a la perfecta voluntad de Dios en obediencia. Vale la pena que nosotros todos seamos obedientes a la voluntad de Dios, a la que nos ha llamado. Y el Señor dijo a Pedro: anda. Y lo constituyó apóstol, pero también le dio el ministerio pastoral y le dio el ministerio de enseñanza. Ve allá. Le dio dones de milagros, de discernimiento.
Cuando vio a Simón el mago, le dijo: tu corazón está lleno de tinieblas. Hazla y alabanza. Y conseguimos que este hombre, transformado por Dios, salió. Y cuando entonces se unieron estos dos espíritus que adoraban a Dios, y lo que le faltaba a este lo tenía a este, y Dios tuvo que mover al uno al otro a que oraran, a que uno saliera de Jerusalén y fuera en la obra apostólica, misionera, evangelística, a predicar, a orar por la gente, mientras el otro fue guiado: quédate en oración y en ayuno. Ay, ay, ay. Espera aquí. Tú no eres apóstol para ir, pero yo tengo un apóstol que se va a llegar por aquí, te va a mover, te va a llevar la palabra. José Movido. Dale un aplauso con ganas, dale un aplauso con ganas. Oye, Leo, suba. Cornelio era un apóstol. Ahí lo que se ve que Cornelio iba a ser un gran pastor. Dentro de él ya estaba ese ministerio, ese llamado. Pero Dios tenía a Pedro, que era apóstol y también era pastor. Y movió a Pedro y le dijo: muévete por aquí. Y lo movió y le dijo: Cornelio, quédate aquí en oración, en ayuno. Y vemos que cuando Pedro llegó, ya Cornelio tenía la congregación preparada para que oyeran el mensaje. Eso es el trabajo de un pastor. Ese es el trabajo de un pastor. Prepara al pueblo, la congregación, para que reciba el mensaje. Él reúne, Él convoca, Él coordina, Él organiza. ¡Amén! Dale los aplausos al Rey en esta hora. Dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria. Dale la gloria a su nombre. ¿Cuánto lo daban en esta hora? Y fue tanto el agrado de Dios, hermano. Fue tanto el agrado de Dios de que Pedro se rindiese, de que Pedro saliese. Y vemos aquí que Dios tiene un sentir en el pueblo. Dios quiere que usted, que yo, obedezcamos a su palabra. Conforme al llamado que Dios tiene para contigo. Conoce su voluntad. Créele a Dios. Es necesario que tú obedezcas y que yo obedezca. Conforme al llamado que tenemos. Porque Pedro se entregó, Cornelio también. Y vemos que eso trajo un derramamiento del Espíritu Santo. Eso trajo salvación a las ovejas y a los corderitos que necesitaban ser ministrados por el Espíritu de Dios. En un ministerio como el que Dios le dio a Pedro. Y vemos que esa revelación que Dios le había dado a Pedro también cayó sobre ¿quién? Sobre Cornelio. También cayó sobre toda la gente que estaba en la congregación que Cornelio presidía, donde se había ganado el cariño, el amor en ese pueblo. Cómo organizó, preparó todo. Y vemos que ese Espíritu Santo genuino que tuvo en la iglesia apostólica cayó entre los gentiles. Cayó entre los hombres de influencia como Cornelio. Entonces Dios no cambia, no se muda, no tiene variación. Dios es el mismo. Un abismo llamando a otro, un espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahí conseguimos entonces que el Señor visita, el Señor recompensa. Y vino el Señor, el mismo Señor visitará, el mismo Señor os recompensará. Por lo que tú hagas, por lo que tú siembres, por ese espíritu de obedecer a Dios, como vino el Señor para el etíope a través de Felipe, como vino el mismo Señor Jesucristo para Zaqueo, y como vino el Señor a través de Pedro para Cornelio, así será también para ti. Dios no te fallará, Dios te recompensará, las bendiciones sobre ti caerán, la mano de Dios con poder sobre ti, con buena retribución y pago. A su nombre.
Mis queridos, amados hermanos, ya finalizando este mensaje, que esta palabra te edifique, que esta palabra te construya, que esta palabra te haga ver lo que no haya visto en este tiempo atrás, ahora lo vea. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Por tanto, el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero cuando tú tienes el conocimiento que te trae el Espíritu, cuando tú oyes la palabra acompañado de fe, tú no serás derribado ni destruido. Por eso las cosas que pasaron para nuestro provecho pasaron. Amén. Para ejemplo quedaron, y quedaron escritas para alentarte, para darte aliento, para consolarte y para darte esperanza. Dios quiere que le conozca. Dios quiere que tú le conozcas. Y en conocer a Dios está la victoria para tu vida espiritual, para tu vida en todos los aspectos de la vida, del hogar, de los hijos, del matrimonio, financiero, económico, en todos los aspectos. No quedarás derribado ni destruido, porque conocerá, y el que conoce la verdad será libre. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Quedarás en victoria cuando conoces a Dios, porque sabes tú que Dios te dice que no es de ti mismo ni de mí mismo, es de Él. Amén. Así que rindámonos a Él. Pongámonos de pie y démosle gracias al Señor por su palabra. Démosle gracias al Señor en esta hora. Su palabra es la verdad. No depende de ti, depende de Dios.